¿verdad? O porque es exclusivo, me dijo su compañero. Y para que sea exclusivo de acá, O. Ya, esto no es cláusula todavía, ¿cierto? Bien. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar A, O, B y C. Vamos a aplicar esto para llevarlo al formato de cláusula. ¿Qué vamos a hacer? A, lo que está interno se vuelve. ¿Quién sale? B. ¿Quién sale? A y B. Esto vamos a aplicar. Donde este para mí va a ser mía. ¿Ok? Todo eso va a ser mía. Sería P. ¿Qué más? ¿Ok? Tengo eso. ¿Cuánto es Q o no Q? ¿Cuánto es esto? ¿Verdadero o verdadero? ¿Sí o no? Entonces, todo esto es verdad entonces. Siempre verdad, ¿o no? P o no P, ¿cuánto va a ser? Verdadero. Entonces aquí yo tendría verdad, disyunción con no Q. Y, ¿qué más? P. P. No, aquí me apresuré. Miren, aquí hay otra propiedad. Esta es esta. Esto de aquí con esta de acá, ¿no? ¿Estoy bien ahí o no? Sí. Ya está. Ahí me apresuré un poquito. Y esto quedaría así entonces. P. Q. O no P. P. I. No Q. O Q, así sería. Todo esto de acá. En otras palabras, hay que hacer 2 veces la distributiva. ¿No? Claro, este tiene el mismo formato. ¿Cómo sería ahora? Ahora sí. Aquí sí viene lo que tenemos allá. ¿Cuánto sería esto? ¿Verdad, no? ¿Cuánto sería esto? ¿Verdad? ¿Cuánto es verdad y algo? ¿Cuánto es? Falso y verdadero. O sea, A. ¿Sí o no? Entonces esto quedaría no Q o no P. Y lo mismo acá, ¿no? Pero recuerden que uno es verdad, ¿o no? ¿Esto es cláusula? ¿Esa es cláusula? ¿Es cláusula? ¿Es cláusula o no? No es cláusula. Pero ¿se acuerdan cuando yo dije no P y no Q? ¿Se acuerdan cuando hicimos Morgan? ¿Qué dijimos? Que estaba un pasito de ser cláusula, por la siguiente razón: de que la sentencia 1 está en mi base de conocimientos, o no, de ahí la hemos cogido. Y todo lo que está en mi base de conocimientos es verdad, ¿o no? Entonces, si bien lo estoy representando de otra forma,
pero esto es verdad. Entonces la única forma que sea verdad es que cada parte de la conjunción sea verdad, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir lo siguiente. En ese caso, por eso decía que hay un vasito que sea cláusula, cuando me refería a lo que nos interesa, la base de conocimientos. Si esta es verdad, significa que la primera es verdad, ¿o no? La primera es cláusula, ¿o no? Y la segunda es verdad también, y la segunda es cláusula. Entonces yo digo, la sentencia 1 se separa en dos. En dos cláusulas. Por eso decía que era un vasito para que se convierta en cláusula. La segunda sentencia tiene el mismo formato, ¿o no? Aquí tenemos la base de conocimientos, ¿ah? Para ganar tiempo. La segunda, ¿es el mismo formato, no? ¿Se acuerdan que era igualito, no? Entonces, dos sentencias, ¿cuáles? La sentencia 2 no es cláusula. Para pasar la cláusula trabajaría como la 1, porque es el mismo formato. ¿Cómo sería? Ya está. ¿Qué más tenemos? La sentencia 3 es cláusula. La sentencia 3 es cláusula. ¿Cómo se hace para que sea cláusula? Pasamos, ahí ese sí se acuerdan de implicación a la disyunción. Y justamente tenía formato de cláusula. ¿Cómo era? ¿Cómo es la sentencia 3 pasada a cláusula? Negación de Q, disyunción ¿qué? S. Ya está. La sentencia 4 es cláusula. Ya está. ¿Qué hacemos para que se parezca a cláusula? Lo pasamos primero a disyunción. Negación de P, disyunción consecuente. Aplicamos Morgan. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Todo eso es verdad. Entonces, ¿no? ¿Verdad? ¿Falso? No. Cada componente, pues es una conjunción acá, pero cada parte de la conjunción son cláusulas. Pero la conjunción para que sea verdadera, ambas cláusulas deben ser que se separen dos cláusulas. 4, 1. ¿Ok? ¿Estamos bien? La número 5 es cláusula. Voy resaltando esto, ¿no? Yo le voy a dar la solución de esto, por favor. Quiero juntos llegar a la conclusión respecto a que si este motor de inferencias le conviene a usted o no, o le conviene el anterior. Yo le voy a dar la solución. Estoy diciendo cómo trabajaríamos. La número 5 es cláusula. ¿Cómo hago para que se parezca una cláusula? Niego el antecedente. Disyunción Q, ¿no? ¿Es cláusula? No. Hay puras disyunciones, ¿no? Pero esta negación afecta a dos términos. ¿No es cláusula? ¿Qué hay que hacer? Para que esta negación no afecte a más de un término, hay que aplicar Morgan. ¿Qué hacemos ahora? Cuando entra negativo. Y ahora aplicamos otra vez la distributiva, ¿no? Conclusión. Otra vez tengo dos cláusulas. La número 6 es cláusula, pero se puede pasar a cláusula con la propiedad primera, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Usted tendría esta base de conocimientos. A ver, chequeen si es la misma. ¿Estamos bien? Ya está.
¿Veía qué cosa dice? Dice, se desea saber, igualito, se desea saber si la foto es del Luis. O sea, vamos a hacer una consulta sobre qué proposición. ¿Qué significa la foto de Luis? Veloz. Tu consulta siempre van a ser proposiciones. ¿Sobre qué proposición vas a consultar ahora? Sobre Veloz. Estamos en la parte E. Entonces, usted trabajaría como le sugiere, como indicamos antes. ¿Cómo dijimos que íbamos a trabajar? Dijimos así. Dijimos así, ¿no? Miren, ¿ah? Consulta. La consulta es si la foto es de Luis. ¿Qué preposición es? Usted va a consultar sobre W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para utilizar este motor de inferencia, así como comentamos antes? Negar la consulta. O sea, el sistema va a suponer que la consulta es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Eso se traduce en forma práctica para nosotros de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es negar la consulta. Llega la consulta, pero la consulta puede ser una proposición extensa también, ¿eh? ¿No? Es esto y lo otro, puede ser inmensa. La consulta no tiene que ser una proposición, puede ser una combinación. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Igual, niega la consulta, pero recuerde que su base conocimiento, usted se acuerda que la consulta negada le iba a poner, ¿no? Debajo de la base de conocimientos original, ¿no? Que tiene formato de cláusula. Entonces, no tiene sentido aquí. Niega la consulta, pero dale formato de cláusula. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro caso, al negar la consulta, yo tengo 6, la sentencia 6, no, tenía 7 también, ¿no? Que es, ¿cuál? No Q, creo. ¿Se acuerdan? No Q, ¿cierto? Entonces, para mí, esta sentencia la voy a negar y le voy a dar el formato de cláusula. Y la voy a poner al final, dice. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, 7 y 7, yo tendría una sentencia 8. Que al negarla, ya es una cláusula en este caso, ¿no? Si no, la trabajo un poquito y le doy el formato de cláusula. ¿Estamos bien? ¿Está bien hasta ahí? Ya está. ¿Y qué viene ahora? Vamos a dar, para confirmar si la consulta es verdadera, tenemos que llegar a que al interactuar la base de conocimientos con la sentencia negada, deberíamos llegar a algo falso, o sea, a una contradicción. Esa era la idea, ¿no? Entonces lo que dice aquí es, buscamos una contradicción. ¿Cómo vamos a buscar la contradicción? Utilizando la regla de diferencia. ¿Cómo se llama esa regla de diferencia? ¿Cómo se llama la regla de diferencia? De resolución. Para aplicar resolución, ¿qué necesitas? Dos cláusulas. ¿Estamos de acuerdo? Igual como en el caso anterior, pues yo tenía que enlazar lo que sabía con un par al menos. Sino que no se me ocurre cómo programar con cuál inicio. En cambio aquí, al llegar hasta aquí, ahora se convierte esto un poquito mecánico de la siguiente manera. Porque tú vas a empezar, mira, a tratar de hacer resolución, pero vas a empezar con la sentencia que dio motivo a la consulta. ¿Me puede entender? O sea, vas a hacer así. Esto le voy a dar, por lo tanto lo puedo borrar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Le voy a dar la solución. Claro. ¿Está bien o no? Ya, okay. Eso está en la solución. Quiero que se entienda el mecanismo nada más, para que después podamos ampliarlo. Por favor, si pueden, una chequeadita, porque esto lo vamos a ampliar a la siguiente lógica, por favor. Dice así, a diferencia del caso anterior, donde yo tendría, si lo hago manualmente como lo hicimos, tendría que ver, oye, ¿dónde me conviene enlazar? Y lo cual no resulta práctico en un sistema automático. ¿Sí o no? En cambio aquí,
No sé si esto es lo primero que ganamos. Profe, usted va a usar resolución, que necesita dos cláusulas, ¿o no? Ya, pero ¿qué cláusula va a usar? Caballero, yo voy a empezar con la sentencia que dio motivo a la consulta, con la cláusula que dio motivo a la consulta, en este caso sería 8. Negación de deudor. ¿Está bien? ¿Ok? Y ahora voy a ir a mi base de conocimientos. Bien, ¿eh? Y lo que yo voy a hacer, y por eso comenzamos hablando de un motor de búsqueda, como en las primeras clases, por la siguiente razón. Porque ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Yo voy a empezar con esta cláusula. ¿Se acuerdan que esta es la cláusula, no? Pero yo tengo que hacer resolución. Necesito otra cláusula. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué necesita usted? Una cláusula, no sé en qué orden estará, pero para hacer resolución, yo necesito una cláusula aquí, que si aquí tengo una componente negada, acá debería estar sin negar, ¿o no? ¿Se acuerdan? O sea, quiere decir que tú podrías sugerirle a tu sistema incorporar un motor de búsqueda y que busque ahora en orden, de tal manera que si podría encontrar una cláusula con la cual pueda hacer resolución, pero partiendo de acá, ya no de cualquier forma, no se le va a ocurrir, sino siempre va a empezar de acá. Y usted dice, oye, tendría que buscar una sentencia, no sé en qué orden estará, ya sé que hay puras disminuciones o no. 4, no sé cuántas habrá cada cláusula. Pero lo que yo sé es que para hacer resolución, comenzando de acá, esta cláusula debería tener A doble sin negar. ¿O no? ¿Está bien? Entonces, ahora por eso tendría que haber un motor de búsqueda que comenzaría a buscar. Oye, por ejemplo, con 6. Dice, ¿sabe qué? Yo te sugiero 6. Acá. 6. 6 es negación de U, disminución B doble. Entonces, ¿su sistema qué va a hacer? ¿Qué infiere? Aprovechando resolución. ¿Qué infiere? Negación de U. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ya llegaste a la conclusión. No, por ahí no puedo decir nada. ¿Qué hago? Voy a buscar otra sentencia con la cual podría yo hacer resolución. No sé qué orden estará. Yo sé que hay puras disminuciones. Por eso está preparado. Negación de U. Una componente debería ser U sin negar. Bueno, y comenzaría a buscar. Por ejemplo, ¿cuáles? 5-1. Por ejemplo, 5-1, 5-2. Supongamos que yo escojo 5-2. Después comentamos qué pasa con 5-1. 5-2. ¿Cumple o no? 5-2. Negación de T, disminución 1. ¿Qué infiere? Negación de T. ¿Con quién puedo hacer resolución? Utilizando T. Yo tendría que buscar una sentencia, puras disfunciones, T negado, aquí debería estar sin negar, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuál? 4-1, por ejemplo. Negación de P o T. ¿Ok? ¿Qué infiero? Negación de P. ¿Dónde está P? Que aquí está negado. ¿Dónde buscaría? Su motor de diferencia de búsqueda se va a encargar de eso. Buscar dónde hay una sentencia con P que allá está negado. Aquí debería estar sin negar. Por ejemplo, ¿cuál? 1-2. Podría haber más, ¿ah? ¿Más opciones o no? Si hay más opciones, se convierte como un arbolito de búsqueda. Por acá primero busco, no encuentro. Ahora podría intentar por acá. ¿Se entiende? Ya está. Pero por ejemplo tengo 1.2. 1.2 es P o Q. ¿Qué infiero? ¿Qué infiero? P negado, P sin negar. ¿Qué infiero? Q. Por aquí tengo 7. Q negado. Aquí viene el asunto. Aquí el sistema dice, oye, resulta que yo he inferido que Q es verdad, ¿no? Y resulta que la negación de Q también es verdad. O sea, ¿qué hace el sistema? Q, negación de Q. Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Cómo es Q? Conjunción con no Q. Falso, falso. Falso. ¿Eso qué significa? Que no puede ser verdad Q y a la vez Q negado verdad.
que el sistema lo representa como una contradicción. Y como llegó a la contradicción, el sistema responde: tu consulta es verdadera. ¿Me pueden entender? ¿Le vieron alguna ventaja respecto al método anterior? De que, desde el punto de vista de un algoritmo allá, no nosotros, sino más bien una máquina. Aquí, ¿qué ganas? De que tú ya sabes con cuál empieza. ¿Con quién la vas a enlazar? Tengo que buscar. ¿Con quién puedo hacer resolución? Ahora, la idea es, miren que nosotros hicimos por acá. Comenzamos con 5.2, ¿no? Sí. ¿Está bien? Pero ¿se acuerdan que 5.1 también podía ser, o no? ¿Se acuerdan de 5.1? Sí. Nosotros pasamos a 5.2. Si fuera con 5.1, ¿qué inferimos acá? No es. Tienes 3. ¿Qué infieres? Tienes 1.2, igual que antes. ¿Qué infieres? Tienes 1.1. ¿Qué infieres? No Q. No Q. ¿Ya llegaste a la contradicción? No. ¿Qué tendrías que buscar acá? Una sentencia en tu base de conocimientos que tenga a Q, pero sin negar. ¿O no? ¿Dónde está? 1.2, ¿no? Pero resulta que tú ya usaste 1.2. Tu motor de búsqueda va a tener a la sentencia 1.2 en su lista de estados expandidos. Entonces, no, ya no puedes usar 1.2. Entonces dice, ¿y ahora qué hago aquí? Lo que hace es seguir buscando. No pude por 5.1. Entonces, pero tengo la opción 5.2. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué va a hacer el sistema? Con este motor de búsqueda va a encontrar todos los caminos como si fuera la lista de los arbolitos. Oye, está bien, por acá no fuiste, pero por acá hay una opción. Todavía sigue buscando por ahí. Y va a intentar encontrar todos los caminos. Pero cuando llegue a la primera contradicción, se detiene y dice, ¿sabes qué? Esto es verdad. ¿Cuál es el problema si por todos los caminos no encuentra la contradicción, joven? Que allí, pero es falso. Claro, ahí donde Prolog dice es falso. No puede estar la regla de base de conocimientos. Eso es lo que te comentaba, pero no, ¿cuándo se va a presentar esa situación? Cuando buscando por todos los caminos no encuentra esta contradicción. Por eso el sistema que te responde, falso. Si utilizas un motor de inferencia como Prolog, ¿no? Pero ahí tenle cuidado, ¿no? Porque puede ser que no esté la base de conocimientos completa. Entonces eso ya depende de que se evalúe la completitud de la base de conocimiento. Bien, espero que nos hayamos entendido. Aquí tiene la solución que les comenté. Revísenlo, por favor, la otra clase.